Hola queridas mentes, muchísimas gracias por estar en este espacio una vez más. Nos hicieron hace un par de días sobre qué opinábamos al respecto de los 15 años. Y de ahí se desató toda una serie de diferentes opiniones, cuestionamientos, indagaciones al respecto de lo que significa para muchas personas el ejercicio de esta práctica ritualística. Porque es muy curioso, necesitamos aprender para comprender cómo va funcionando los rituales en nuestro día a día, cómo contribuyen estos a entender esto que se llama existencia. Sin más preámbulo, vámonos a ello. A grosso modo, te voy a platicar un poco sobre la opinión sobre la enseñanza que encierra los 15 años, independientemente de distintas cuestiones simbólicas, y es que para ello te voy a dejar esa tarea, indagar qué significa, cuál es el símbolo que se encuentra contenido en la fiesta de 15 años, que como te lo dije anteriormente, es un ritual y como todo ritual contribuye de una u otra manera a depurar determinados aspectos cognitivos erróneos, falsos, y por otro también a cimentar aquellos constructos bastante útiles para nuestro desarrollo, porque todos los rituales, de una u otra manera, absolutamente todos, contribuyen a depurar y rectificar estos aspectos mentales de los que te hago mención. Para el caso de los 15 años, muchas personas consideran que es la conversión, así, ipso facto, para ser o de dejar de ser una niña a transformarse en mujer. Aquí encontramos uno de los primeros errores a estos planteamientos. Y es que los 15 años no significan tal cual la transformación de niña a mujer. Eso es un grave error que el pensar así, he visto, y comenta si es que a ti te ocurrió lo mismo como mujer o lo has escuchado, que para el hombre, el papá o la mamá, ese día su nenita, su bebé, su muchachita deja de ser tal para convertirse en toda una mujer. Ese es un gravísimo error. Porque aquellos que saben la esencia de lo que es tener un hijo, ellos siempre van a ser tus hijitos, siempre van a ser tus bebés, en el sentido retórico del concepto, pero definitivamente que ya no les podemos hablar como tal, ya no les podemos hacer razonar como cuando de bebés o de niños se les hacía. Ya hay que hablarles con el lenguaje, con la dialéctica, las formas adecuadas de un adolescente, de un adulto con hijos, de un adulto con pareja, de un adulto divorciado. Y es que actualmente se ha perdido bastante el valor de la asesoría vitalicia que representa el padre y la madre, estén juntos o separados o divorciados. Y es que los padres fungen como asesores dentro de la vida adulta del individuo. Por distintas razones se ha optado por decir: papá, no te metas, es mi vida; mamá, no te metas, es mi matrimonio. Y es que la cuestión está en las formas. No puedes llegar y decirle a una hija o a un hijo cómo está conduciendo su matrimonio claramente a un proceso autodestructivo, si es que en su momento tú, con el padre o madre de tu hija o de tu hijo, estuviste cometiendo los mismos errores, pero nunca hiciste nada. Ah, pero qué padre es decirle al otro lo que tiene que hacer cuando en su momento tú no tuviste el valor o el carácter o todo aquello que se necesitaba o que se necesita para que tus hijos valoren tu opinión, valoren tu asesoría. Entonces, no empieces a hablar como si tú no hubieras cometido los errores a los cuales ahorita estás viendo en tu hijo, pero que no te hace caso a falta de que no tienes autoridad para él, ni moral, ni ética, ni operativa, porque tú nunca fuiste capaz de resolver o de solucionar aquello que estás criticando. Que aunque no lo tengas, repito, todo está en una cuestión de forma.
Bien, en lugar de empezar a decirle al hijo o a la hija, oye hija, eso que estás haciendo, eso que estás permitiendo, está mal, no lo hagas. Y no es posible que te dejes humillar así por el marido. Y no es posible que te dejes desangrar la cartera por la esposa. ¿No es lo mismo decir eso? Sabiendo que tú cometiste errores como madre o como padre y que nunca los corregiste y que nunca supiste o quisiste o pudiste hablar con él para corregirlos con tu hijo o decirle lo que estaba sucediendo, es distinto esta forma a decir, hijo, hija, permíteme unas palabras. Yo sé bien que no fui el modelo más adecuado que quisieras o hubieras necesitado como padre o como madre de joven, de adolescente. Pero si algo te sirven mis errores, evita, no digas no, evita esto que estoy observando y que seguramente tú recuerdas que tu padre me hacía, que dejaba que tu madre me hacía. Es diferente, queridamente, hablar de esta forma, llegar y con toda la autoridad decir, ay, ¿qué estás sufriendo por él? Déjalo, no vale la pena, hombres, novios te vas a encontrar en muchos lados, cuando tú toda tu vida estuviste arrastrando por el padre de ese niño. Piénsalo, mente. Esto es algo que vale más en muchos aspectos, o por lo menos se encuentra a la par, que sacar buenas calificaciones en la escuela. Piénsalo. Así entonces, los rituales de 15 años no son la transformación de ese día o cuando cumpla los 15 años al respecto de lo que es niña a mujer. Te voy a decir la rota de madre que le damos a nuestras hijas cuando le decimos eso, cuando le presentamos, fíjate, mira, a mí me gustan los Caballeros del Zodiaco y a la fecha me los sigo comprando. Y a la mujer que se le dice, hija, este es la última muñeca que tendrás. Le estás diciendo a tu hija que mate a su niña. Le estás diciendo que se olvide de los juegos porque ahora empieza la vida de adulto. ¿Qué shock va a ser para tu hija recibir esa información que en su momento a lo mejor lo toma a chiste? Ah, la última muñeca, qué bonito, por la fiesta, por lo despampanante de las luces, pero recuerda cómo funcionan los aspectos psicológicos a nivel subconsciente. Aquí le estás diciendo con esa última, con ese símbolo de la última muñeca, que se olvide de la niña. La está matando en ese momento. Y no se trata de eso, mente. Se trata no de una transformación como por arte de magia. Se trata por entero de la transición para empezar a conocer, a informarse sobre todos los sucesos que implica dejar determinada fase cronológica, determinada fase en responsabilidades. Se trata de explicar la transición de determinados procesos biológicos, de determinada responsabilidad cívica que implica vivir la vida de adulto siendo mujer. Y antes del adulto, la niña tendrá que pasar por la preadolescencia, la adolescencia y un chorro de cuestiones que con ello lleva distintas distintas temáticas que la niña debe conocer. Así que, queridamente, no es tan sencillo, no es nada más solo hacer la fiesta. Debemos educar a los hijos en este proceso completo y complejo que una mujer tiene en su desarrollo. Cuando eres consciente como padre que los 15 años, la ritualística de los 15 años nos enseña que es la transición, que es larga. De niña a adulto es largo, todavía faltan unos años. Por ello es que erráticamente algunos piensan que ya, como la niña ya puede sangrar, como la niña ya menstrua, como la niña ya puede tener hijos, ya hay que casarla. En muchas culturas contemporáneamente se sigue haciendo esa práctica, incluso desde más chicas. Como ya la niña recibió sus 15 años y es una señorita o una mujer,
Ya, de un día para otro tiene que hacer cosas de mujer. ¿Y la transición dónde está? Y el proceso gradual de explicar lo que implica ello, ¿dónde está? En el aspecto psicológico, la fiesta de 15 años ha venido a ser solo la pachanga. Solo la cuestión de la convivencia, donde el tío, donde el compadre terminan en ocasiones hasta el gorro de alcohol. Donde incluso la madre se llega a pelear con el padre porque también este ya se fue con el compadre o está viendo con ojitos pispiretos a la comadre. Y toda la enseñanza que encierran los 15 años se pierde a razón de esas vulgaridades. La ritualística de los 15 años es necesaria, pero también un asunto importante. Debe ser consciente la fémina que la ritualística en ocasiones no es posible realizarla con la pompa, con el gasto desenfrenado que hay. Debe haber un proceso ritualístico, pero uno de los errores que no se le hace ver a los hijos es el proceso del gasto o inversión, según lo consideres, sea esa fiesta. Uno de los errores estriba en que tiene amigas con más posibilidades económicas y vayan a esos 15 años y la hija te haya dicho en un principio, no quiero 15 años, papá, no te preocupes. Y no es que no lo quiera, es que se da cuenta que a lo mejor el padre a cada rato se está quejando del dinero, la madre a cada rato se está quejando del dinero, y entonces eso le hacen sentir culpable a la mujer que quiere sus 15 años. Y cuando la invitan, sus compañeritas se da cuenta que sí los quiere. Y los padres lo notan y le dicen, ¿segura, hija, que no quieres 15? La verdad sí, papá, pero sé que estamos pasando por un momento problemático. No te preocupes, hija, vas a tener tus 15 años. Y se empieza la cooperacha con la familia, con los vecinos. Te endeudas en el banco, vendes tal terrenito, vendes tales cosas. Te empiezas a ahorcar en algunos gastos corrientes. Y resulta que la fiesta de ser austera empieza a ascender en gastos exorbitantes que te dura ilusoriamente un día, unas horas. ¿Por qué no hiciste eso para poner un negocio? 15 años antes, 3 años antes. ¿Por qué no hiciste eso para aprender a invertir? Hay una situación bastante interesante y es que hay muchos temas sobre esto. Coméntanos si algo faltó al respecto de esta situación que te estamos abordando en el día de hoy. Hay gente muy materialista que dice, ¿quieres viaje o 15 años? Pero solo toma en cuenta que si tienes 15 años vas a tener muchos regalos. En verdad la ritualística, en verdad el proceso que culturalmente, porque los rituales han contribuido y contribuyen desde el origen de nuestra especie a aprender sobre esas transiciones. Tienen un porqué muy en un trasfondo, queridamente. Y entonces decir que prefiero la fiesta a razón no de la enseñanza, no de los procesos cognitivos que te contribuirán a desarrollarte, en este caso como mujer, sino porque te den un celular nuevo, o 2, o 3, o te regalen el auto, o te regalen esto o el otro. Eso es secundariamente, porque si adquieres la enseñanza, si adquieres los constructos trascendentales, aquellos que te van a perdurar como valores toda tu vida, todos esos regalos te los vas a poder comprar tú. ¿Por qué? Porque no vas a tener bloqueos en sufrimiento que te impidan explotar tu talento para conseguirlos. Dentro de los 15 años también se tiende a decir, no hija, no te me maquilles, no te me vistas de esa manera. Cuando tengas 15 años y seas una mujercita, ya lo podrás hacer. Nuevamente, tenemos un constructo demasiado erróneo al respecto de todo esto. Queridamente, ¿qué piensas tú que sea fidedigno para determinar con certeza y certidumbre que un individuo ya es maduro cognitivamente? Tenemos un grave problema respecto de la mayoría de edad. La mayoría de edad cambia en diferentes países, es una cuestión cultural. Pero en verdad tener 18 años cumplidos para el caso de México te hace maduro para votar para una elección como las presidenciables. Tener 18 años efectivamente te da la madurez suficiente para sacar tu licencia y manejar un automóvil. Y asimismo muchos padres piensan que el hecho de que tengas 15 años ya te da la autorización, la madurez,
el permiso para tener novio, para llegar después de las 9. ¿En verdad eso es posible? ¿En verdad la mayoría de edad te da carta abierta para ello? Fíjate lo que le pasó a Devani, este caso que debemos analizarlo en distintos puntos. Los padres, que pensando que como Devani ya tenía 18 años, se podía mandar sin analizar que el horno no estaba para bollos. Sin analizar si Devani a sus 18 años, de los cuales pasó 2 encerrados en la pandemia, sabía lo que es el valor, sabía lo que es la contundencia para decir no, sabía resolver conflictos. Consulta el contenido, la crítica constructiva que hicimos a este respecto sobre el caso de Devani. Detrás de los 15 años hay una serie de temas que debemos abordar, mucho más grandes que nada más ver el tema económico o ver el tema de la ritualística que te comento. Hay toda una economía, incluso hasta la política tiene que ver con los 15 años. Comenta en la caja de comentarios si detectas a qué me estoy refiriendo sobre esto último. Cuando la hija quiere los 15 años, lo quiere por la fiesta, en vez de la enseñanza, y es bastante común porque los padres desconocen o no le quieren decir el trasfondo trascendente de este proceso ritualístico. Ahora, si te pones a indagar al respecto de lo que simboliza los 15 años, al respecto de lo que simbolizan los chambelanes, imagínate pensar que los chambelanes simbolizan, darte cuenta que simbolizan ese acercamiento sexual de vaivén que va a tener con distintos entes masculinos. Ajá, ¿y si la niña es lesbiana? Bueno, otro tema. Pero supongamos que es heterosexual. Y vienen en ese vaivén, en esa fiesta, y no se les sabe decir, no se les sabe explicar, hija, ahora que tu cuerpo está cambiando, que te estás desarrollando, o la niña ya está muy desarrollada en cuanto a la voluminosidad de sus pechos, de su cadera, de sus piernas, hay personas, hay mujeres que sexualmente desde muy chicas son atractivas para mucho enfermo, para mucha gente que no comprende que esa niña con ese cuerpo desarrollado, con ese busto prominente, con esa cadera de atractivo visual, todavía piensa en jugar con sus amigos, en ir al cine, en acomodar sus muñecas, pero ya le empieza alguien a coquetear en ese simbólico vaivén de los chambelanes. Y en vez de que la prepares para decirle, hija, habrá hombres o habrá mujeres a las que ya les parezcas atractiva. Y muchas de las cosas con las que un hombre, para buscar acercarse a la mujer, hay que analizar primero las intenciones. Habrá gente, habrá hombres que solamente quieran acostarse contigo, solamente te vean como un objeto, como un premio. Pero también habrá hombres que te cortejen con las flores, con las cartas, con los regalos. Aprende a valorar el hombre que te regala algo sabiendo que a los 15 años posiblemente no trabaja y esté juntando para comprarte ese pequeño chocolate que te da, pero llega alguien que te da un reloj de 1,000 pesos porque lo tiene. Solo recuerda esto, mientras él te da 1,000 pesos, el otro te da un regalo de 100, pero el de 1,000 tenía otros 3,000 más, pero el de 100 solo tenía esos 100. Y ese tipo de valores, ese tipo de cuestiones, ese tipo de situaciones a las cuales se va a enfrentar esta fémina de 15 años, sino en la más o menos secundaria, al término de la secundaria, en el bachiller, ¿qué te digo de la universidad? Se va a enfrentar a situaciones de acoso con sus profesores, que como nunca le supiste o le quisiste expresar de la forma correcta a lo que se enfrenta una mujer, con ese atractivo, con esos ojos, con el carácter que tiene, va a caer redondita, redondita con uno que otro gañán. Y todo, en gran medida, porque no se le supo explicar el secreto, la enseñanza, los aspectos psicológicos, los aspectos sutiles de los 15 años. Los 15 años, hoy día, esta enseñanza se ha perdido. Y si para las mujeres que pasan esa ritualística,
y que se evita este tipo de enseñanza, imagínate en el hombre que no cursa esa ritualística. El hombre tiene una ritualística diferente en esa transición de ser niño a empezar a adquirir las responsabilidades, el comportamiento, la madurez de un adolescente, joven, adulto. El niño tiene otras cuestiones. Culturalmente se piensa que el niño se vuelve hombre cuando se acuesta con la mujer. Todavía lo he visto, queridamente. He encontrado con hombres de alto poder económico que lleva a su hijo con la sexo servidora para transformarlo en hombre. Y esto olvida la enseñanza de Jean-Paul Sartre, que dice: hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Y aquí hablamos de hombre en el sentido de especie, en el sentido filosófico, no en el sentido de género. Por tanto, si una mujer, si una fémina quiere aprender a ser hombre en el sentido filosófico, si un varón quiere aprender a ser hombre en el sentido filosófico, tiene que resolver el sufrimiento de sus etapas filiales, es decir, aquello que haya vivido con padre o madre. De otra forma, si no asimila, si no se hace responsable de aquellas experiencias, olvídate de que algún día llegue a ser hombre. Los 15 años, queridamente, pueden volverse a resarcir en la alta estima que implica esa ritualística. Pero mientras le demos el pie a que si hay posibilidades de hacer esos 15 años, de decirle a la niña, a tu hija, a la fémina: hija, ¿qué quieres? ¿15 años o coche? ¿15 años o viaje? Hoy los niños piden un poco más eso. Pero si de por sí la fiesta, la ritualística de los 15 años, aún así cursándola, no se explica, ahora imagina si le das el auto, mucho menos. Por supuesto que a lo mejor es más atractivo el auto, el viaje, que los 15 años donde le vas a dar de comer, donde vas a dar de beber, a gente que a lo mejor ni te caiga bien. A gente que a lo mejor políticamente inviten por compromiso, por una cuestión para hacer pactos, por una cuestión para hacer asuntos diplomáticos. Por eso te decía hace un momento si sabías a lo que me refería, porque es esto y más todavía. En la clase política y empresarial superior, muy pudiente, muy poderosa, este tipo de fiestas son uno de los tantos eventos con que se toman para hacer diferentes conversaciones. Queridamente, no desestimes los 15 años, la fiesta, la gala. Y eso puede ser una inversión o un gasto. Es una inversión si le sabes explicar a tu hija todo el trasfondo que implica esta ritualística. Es un gasto si solamente lo quieren para echar relajo. Ley y enseñanza.